La agenda del señor presidente para el día de hoy. Hoy en la mañana a las 8:45 el presidente concede una entrevista radiofónica a una estación del estado de Oaxaca para comentar la gira del día de ayer. De 9 a 9:30 tiene una sesión de trabajo con el gobernador del estado de Guerrero, Seferino Torreblanca. Luego a las 10 de la mañana, de 10 a 11:15, el presidente encabeza la ceremonia de inauguración de la 25 Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, que tendrá lugar en el Centro Nacional de las Artes. Esta feria es la feria del libro infantil más importante de la lengua española. Después el señor presidente a las 11:30 va al estado de Guanajuato a la Expo Alimentaria, tiene una comida privada y regresa a la Ciudad de México a las 17:30 a la casa aquí en Los Pinos. Esta es la agenda del señor presidente para el día de hoy. Y antes de entrar a la rueda de preguntas y respuestas, quisiera hacer tres comentarios. Por un lado, el primero, la Presidencia de la República felicita al Instituto Federal Electoral por la aprobación el día de ayer del nuevo reglamento de fiscalización de los gastos de campaña en el 2006. El nuevo reglamento significa un importante avance en la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de los recursos que se destinan a las campañas electorales. El día de ayer también, durante el día de ayer, México alcanzó su mínimo histórico en el riesgo país con solo 115 puntos para al final de la jornada cerrar en 127 puntos. Esta calificación es muestra de la muy favorable percepción que existe en los mercados internacionales sobre la solidez de la política económica de México y la fuerte infraestructura institucional. Es también una muestra de la confianza que la disciplina monetaria y fiscal que garantice el clima favorable para los negocios por eso México sigue manteniendo un gran atractivo entre los mercados emergentes como uno de los principales destinos de la inversión en el mundo. Solo para proponer un comparativo, el riesgo país en la Argentina es hoy de 378 puntos, en Brasil de 355 puntos, en Venezuela de 306 puntos. La favorable calificación de México solo es superada en América Latina por Chile, que tiene un riesgo país de solo 58 puntos, gracias a las reformas estructurales que este país ha podido realizar. Cabe señalar que cuando inició esta administración, el riesgo país de México superaba los 400 puntos, lo que significa que gracias a una adecuada política económica se ha podido reducir el 70% de riesgo país en lo que va de esta administración. Y por último, la postura que sostuvo México con respecto al ALCA en la Cuarta Cumbre de las Américas forma parte de los principios de política exterior que ha mantenido nuestro país, de una política exterior activa y efectiva, acorde con los nuevos tiempos de la democracia. Estos principios se basan en promover la paz y la seguridad internacionales, defender los derechos humanos, fomentar la cooperación internacional para el desarrollo e impulsar un comercio libre y justo que contribuya a disminuir la pobreza y promueva la igualdad entre las naciones. Con base en ello, México ha construido una política de Estado.
México siempre ha defendido y seguirá defendiendo su soberanía frente a cualquier intento de intromisión internacional. La posición de nuestro país en favor del libre comercio fue definida desde que México ingresó al Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio, el GATT, en 1985 y fue ratificada en 1993 cuando se firma el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLC. En ambos casos, las decisiones fueron avaladas y ratificadas por el Congreso de la Unión, por lo que es claro que la posición de nuestro país a favor del libre comercio no es una posición personal del presidente en turno, tampoco lo es solo del Ejecutivo en turno, sino que se trata de una verdadera posición de Estado. La defensa que hizo el presidente de la República del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas se enmarca precisamente en esa posición de Estado que nuestro país tiene desde hace más de 2 décadas. Gracias a que México cuenta con 12 acuerdos de comercio preferencial con 42 países, nuestro país ha podido duplicar sus exportaciones y colocarse como uno de los más importantes destinos de inversión extranjera en el mundo. Gracias precisamente al libre comercio, hoy tenemos un país tecnológicamente más moderno, con una oferta de productos más diversificada, de mejor calidad y también de mejor precio. Tenemos ahora productos más eficientes y consumidores con mayores opciones de compra. México es hoy, gracias a su política comercial, una de las principales economías del mundo. De la misma manera, gracias a la contribución que el comercio exterior y la inversión extranjera han hecho a la generación de riqueza en nuestro país, ha sido posible avanzar sustancialmente en el combate a la pobreza y ofrecer un mejor nivel de vida a las familias mexicanas. La apertura comercial significa que en este año nuestras exportaciones superarán los $200,000 millones. Esto equivale a la suma de todas las exportaciones que realiza el resto de los países de América Latina y el Caribe. De los 34 países que asistieron a la cumbre, 29 de ellos manifestaron su compromiso con seguir impulsando el Acuerdo de Libre Comercio para las Américas, un acuerdo de libre comercio equilibrado, comprensivo, que tome en cuenta la asimetría entre los países, dirigido a la expansión de los flujos comerciales y, en el nivel global, un comercio libre de subsidios y de prácticas que lo distorsionen. Solo 5 países sostuvieron que aún no están dadas las condiciones para un acuerdo de tal tipo. Sin embargo, todos los países, los 34 países, coincidieron en seguir explorando las posibilidades de este acuerdo a raíz de los resultados de la próxima reunión ministerial de la Organización Mundial del Comercio, la OMC. En la 4ª Cumbre de las Américas, México impulsó en todo momento la importancia que tiene para el desarrollo del continente, la generación de empleo y el combate a la pobreza, la posibilidad de concertar un acuerdo continental. Lo hizo en razón de su propia concepción de la política internacional, compartida por otros 29 países, y también en el marco de hacer valer sus propios intereses. México ha mantenido y mantiene una larga y fructífera relación amistosa con los pueblos y los gobiernos del continente. Es del mayor interés de nuestro país conservar esos lazos históricos que hermanan a nuestros pueblos, donde caben todas las diferencias y todas las posiciones, eso sí, siempre en el marco
del mutuo respeto entre los pueblos y los gobiernos. Sara. Los videos que hoy se hacen públicos también van a formar parte de la investigación que hace la PGR con respecto a Carlos Ahumada y si el gobierno federal tenía conocimiento. Por otro lado, también en el tema de Hugo Chávez, ayer la Cancillería dice que no hay satisfacción por parte del gobierno mexicano y cada vez más, más voces piden incluso que se retire al embajador por las insultantes declaraciones del presidente de Venezuela. Quisiera saber cuál sería la respuesta. Gracias. Habrá que preguntar a la PGR. La Presidencia de la República no tiene ningún comentario sobre los videos. Sobre el segundo punto, la Cancillería mexicana, el canciller Derbez, como ustedes saben, ha solicitado una conversación con el canciller venezolano. Esta no se ha dado y el gobierno de México esperaría que en esa conversación la Cancillería venezolana haga una explicación que satisfaga al gobierno de México. Esa es nuestra posición. Vamos a esperar que sucedan los acontecimientos. No voy a especular, la presidencia no va a especular sobre los acontecimientos, habrá de esperar el resultado de los diversos tiempos que están marcados. Estaríamos esperando una justificación o una explicación que satisfaga al gobierno de México. Andrés. Gracias, buenos días, Rubén. El presidente de la República, ¿qué opinión le merece al presidente de la República el hecho de que diversos actores políticos, aún de la oposición, estén cerrando filas en torno a él en este diferendo y en contra de los excesos tropicales de Hugo Chávez? El mismo Andrés Manuel López Obrador lo ha condenado. ¿Cómo ven ustedes este gesto? Y respecto a una probable disculpa, ¿ustedes la exigen, la piden o solamente la esperan? La Presidencia de la República reconoce a todas aquellas manifestaciones de los diversos actores políticos del país que se han manifestado en defensa de la investidura presidencial y han descalificado las agresiones a la investidura presidencial. El Gobierno de México espera una explicación satisfactoria a las declaraciones del presidente Hugo Chávez. Toño. Rubén, buenos días. Con todo respeto, ¿cómo esperar una justificación o una explicación a una agresión de ese nivel? No, de verdad no lo entiendo. Esas son las reglas propias de la diplomacia. Esperaríamos que eso ocurra en los términos que lo ha solicitado la Cancillería. Carmen. Gracias, Rubén. Buenos días. En el marco de la conferencia del Episcopado Mexicano se hizo ayer una declaración en el sentido de que la Iglesia mexicana tiene cierto resquemor y habla del regreso del autoritarismo en las elecciones del 2006, o por lo menos el posible regreso del corporativismo y todos los vicios del pasado, aunque no se refiere a ningún partido político en lo particular. Quisiera saber cuál es la postura de la Presidencia ante declaraciones oficiales del máximo órgano de la Iglesia mexicana. La Presidencia de la República respeta cualquier tipo de declaración de cualquier actor político, sea organización, sea persona, que se dé en el marco de las leyes. La Presidencia de la República lo ha expresado en diversas ocasiones, el propio señor presidente, que piensa que el electorado de este país, que ha madurado y que defiende la democracia, nunca habrá de permitir que regresen los tiempos del autoritarismo y del populismo. Sí, compañero. Luego Héctor, luego Carlos. Gracias. Alejandro Sánchez de La Crónica, buenos días. En mayo de 2004, el entonces embajador Lino Martínez hizo declaraciones en el sentido de que el presidente Fox ha incumplido sus promesas de campaña y que tiene a la gente viviendo en la miseria.
México se inconformó mediante una nota diplomática que después respondió el gobierno de Venezuela y se retiró al embajador. Luego el embajador actual, Vladimir Villegas, fue sorprendido en actos políticos con el PRD. México se inconformó también y envió una nota diplomática. Ahora la situación pues ya no rebasó el límite del embajador y fueron declaraciones ahora directamente del presidente Hugo Chávez. México, independientemente de que esté esperando todavía la respuesta del gobierno venezolano, ¿ha pensado ya en enfriar las relaciones o bajarlas de nivel, las relaciones diplomáticas? Y si va a esperar México también, ya no va a permitir que haya ese tipo de insultos y de intervencionismo por parte de Venezuela. Gracias. Habremos de tomar los pasos que sean necesarios una vez que ocurra cada uno de los pasos. En este momento, lo que la Cancillería mexicana exige a la Cancillería venezolana es una explicación satisfactoria. Habremos de esperar con responsabilidad a que esto ocurra. Si no ocurre, el gobierno de México habrá de tomar los pasos que correspondan. Héctor. Sí, Rubén, sobre el mismo tema, yo quisiera preguntarte, ¿qué fue lo que no dejó satisfecha a la autoridad mexicana para seguir exigiendo una explicación? Entiendo que ayer estuvo el representante diplomático en la Cancillería. ¿Qué fue lo que no dejó satisfecha a la autoridad mexicana? Y por otro lado, si tienen fijado ya un plazo para recibir esta explicación, ¿se cumple el plazo? ¿Ya hay escenarios posibles? ¿Ya se vislumbran escenarios? ¿Todavía no se sabe qué se va a hacer o el plazo está abierto hasta que decida? Se puede manifestar cualquier tipo de desacuerdo y cualquier tipo de visión siempre en el marco del respeto entre los países, sin utilizar insultos y calificativos. Esperamos una contundente, sólida explicación de la Cancillería venezolana por qué usar este tipo de lenguaje. No está fijado el plazo, Héctor. Esperaremos que ocurra en las próximas horas, eso sí. Carlos. Sí, Rubén, 3 preguntas. Quisiera saber en qué términos quiere la justificación el gobierno de México, o la explicación. 2, retomando la pregunta de mi compañero Andrés Carreón, ¿el gobierno federal tiene la capacidad de agradecerle específicamente a Andrés Manuel López Obrador la defensa que hace por el presidente Vicente Fox? Y la tercera, a 50 días de que termine este año y siendo el último diciembre que pase el presidente de la República como presidente de la República, ¿cuál es el mejor acierto de este año? Gracias. Sobre la pregunta 1 y 2 ya fijé la posición, no tengo nada más que añadir. Sobre la pregunta 3, vamos a hacer una evaluación de la acción de los últimos 5 años de gobierno. El propio presidente de la República estará ofreciendo esta evaluación después de su regreso de la gira por Corea, en la gira de APEC. Y él lo hará mucho mejor que yo, esa respuesta que tú me planteas. Sí, compañera. Gracias, buenos días. ¿Qué opinión le merece a la Presidencia de la República la amenaza del gobierno de Venezuela de mostrar algunos videos donde se muestra el presidente Vicente Fox en el marco de la Cuarta Cumbre de las Américas? Y 2, la posición que tendría respecto a la posición ahora de los legisladores que dicen que pues mandarían una comisión ahora con el presidente a los viajes internacionales para que no cometa pues este tipo de acciones que han pues desatado un escándalo. Nos parecería excelente que se den a conocer cualquier tipo de videos, porque va a quedar con mucha claridad evidenciado cuál fue la posición que el señor presidente mantuvo en la reunión y cómo los 29 países de los 34 se manifestaron por seguir sosteniendo el acuerdo. Sería espléndido esa posibilidad. Sería ilegal, por otro lado, porque todas las reuniones eran privadas y ese es el acuerdo de los países. De otro lado, pues cualquier senador y cualquier diputado a motu propio puede expresar lo que considera conveniente. Por eso estamos en un país democrático que ha garantizado y da lugar a todas las opiniones. La Constitución es muy clara y exacta
respecto a cuál es la atribución del Congreso en la materia de política exterior y cuáles las atribuciones del Ejecutivo Federal. Solo esperamos respeto a la Constitución de la República. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Carmen. Nada más apuntar dos cosas, Rubén. Sobre las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador y lo que tú ya acabas de mencionar ahorita, en reconocimiento de quienes están respaldando a la institución presidencial, nada más quisiera aclarar, ¿en este reconocimiento se incluye Andrés Manuel, dadas estas declaraciones que virtió ayer? Se incluye a todos los actores que con honestidad y con sinceridad, defendiendo los intereses de la República, apoyan la investidura presidencial, no de aquellos actores que utilizan un doble lenguaje. Bueno, es que la pregunta es si Andrés Manuel está incluido en ese reconocimiento. Mi respuesta es la que acabo de dar. Mil gracias, nos vemos el lunes. Oye, la otra nada más, perdón, Rubén. Buen día, la agenda del señor presidente para el día de hoy. A las 9:30 en el Instituto Politécnico Nacional, el presidente preside un evento donde de entrega de capital semilla a emprendedores dentro del programa para la competitividad y el desarrollo empresarial que tiene el Instituto Politécnico Nacional. Después tiene una serie de reuniones con miembros de su equipo, recibe también al gobernador del estado de San Luis Potosí en una reunión de trabajo, tiene una reunión también con los textileros en una reunión privada de trabajo. A las 2:30, de 2:30 a 16:30, tiene una comida con la comunidad libanesa. Después otra vez tiene una serie de reuniones de trabajo con miembros de su gabinete. Tiene una reunión de trabajo con Cristóbal Jaime, de la Comisión Nacional del Agua, con Fernando Canales, secretario de Energía, y después, por la noche, una cena privada. Básicamente esta es la agenda del señor presidente. Hay dos eventos, pues, de carácter público, uno de 9:30 a 10:30, que es este evento en el Instituto Politécnico Nacional, y después la comida con la comunidad libanesa en el centro libanés. Estoy seguro que hay inquietudes respecto a la relación de México-Venezuela, y para todas las preguntas que pudiera haber para el caso, solo voy a responder de esta manera, entendiendo cualquier inquietud que pudiera haber. Ante la ausencia de razón y la falta de respeto del presidente Chávez hacia el pueblo de México y la investidura presidencial de nuestro país, la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió ayer un comunicado señalando la posición del Gobierno de México con relación a este asunto. Leo de manera textual el comunicado. El Gobierno de México recibió con sorpresa las declaraciones del presidente Hugo Chávez de Venezuela, en particular porque los gobiernos de los dos países acordaron, por medio de sus cancilleres, el pasado viernes 11 de noviembre, trabajar para superar las diferencias surgidas a partir de la Cuarta Cumbre de las Américas dentro de un marco de respeto. Por otra parte, existe coincidencia con las declaraciones del ministro Ali Rodríguez a un periódico mexicano en el sentido de que, cito textual,
en la relación entre México y Venezuela debe primar el mutuo respeto, la sinceridad y el debate sin adjetivos. Cierro la cita. No obstante lo anterior, toda vez que las declaraciones del presidente de Venezuela atentan contra la dignidad del pueblo y el gobierno mexicanos, México exige una disculpa formal del gobierno de Venezuela en el transcurso de este lunes 14 de noviembre. De no producirse esta disculpa, el gobierno de México procederá a pedir el retiro inmediato del embajador de Venezuela y llamar al embajador de México en ese país, reduciendo el nivel de las relaciones al de encargados de negocios. Estoy a su disposición. Carmen. Rubén, nada más una precisión en esto. La disculpa que ustedes o que el Gobierno de México requiere sería directamente en este caso ya del presidente Hugo Chávez o lo aceptarían del canciller. ¿Y en qué momento, en dado que no se produjera, se retiraría al embajador de México en Venezuela? O sea, desde luego que puede ser la Cancillería, eso corresponde a las Cancillerías, la disculpa a nombre del gobierno venezolano tendría que ser por parte de la Cancillería, y en el transcurso del día, o sea, después el día termina a las 12 de la noche, si esto no ocurre, pues de inmediato México actuará en el transcurso de este mismo día. Y por el otro lado, bueno, ayer se realizó la elección interna de candidato a la presidencia por parte del PRI. Ya tú has mencionado que no intervienen en la vida interna de los partidos, pero ahora que ya prácticamente hay candidato en el PRI, me gustaría saber si el presidente pudiera contemplar el reunirse como se ha reunido en otras ocasiones con otros. Existe esa posibilidad, sí. Sí existe esa posibilidad. Héctor. Sí, nada más para precisar, Rubén, también terminando el día, o sea, bueno, entiendo que no a las 12 de la noche, pero quizá mañana temprano también se estaría en posibilidad de pedir al embajador de Venezuela en México que saliera. Si no hubo disculpas, desde luego. Ya está tomada la decisión por parte de la Cancillería mexicana. Si no hay disculpas en el transcurso de este día, como lo señala el propio comunicado de la Secretaría de Relaciones, se pediría el retiro del embajador de Venezuela en México y nosotros retiraríamos a nuestro embajador de Venezuela para reducir las relaciones a nivel de encargados de negocios, que es lo que se acostumbra en estas circunstancias y hoy se acostumbra en la lógica de la vida diplomática de los países. Perdón, no entendí la pregunta. En dado caso de que no se presentara esa disculpa hoy y se bajara la relación a nivel de encargados de negocios de esta cartera, ¿cuál sería la condición para que se reinstalaran los embajadores en sus cargos? ¿La de misma disculpa o habría ya otro requerimiento? Habrá que dejar que se desarrollen los acontecimientos y que en el diálogo de los países pudiera haber una manera y símbolos y actos de parte del gobierno de Venezuela que ameritaran el reconsiderar la decisión de la Cancillería mexicana. Obviamente no se ha planteado el gobierno mexicano la ruptura de relaciones. No está contemplada. Gracias. Quisiera preguntarle si además de la declaración que usted llama irrespetuosa por parte del presidente Chávez, también irritó a México el hecho de que él difundiera los videos ayer en su programa de televisión a lo presidente. No, es un acto ilegal. El acuerdo de los mandatarios en la reunión había sido que en todos estos tipos de reuniones, esas discusiones son privadas. El presidente venezolano está violando un acuerdo de los presidentes reunidos en ALCA, pero en todo caso es su responsabilidad. Jorge Armando. Buenos días, Rubén. Quiero saber si es las 12 de la noche es el plazo o no hay en realidad una hora. Las 12 de la noche. Está en el transcurso del día 14. El día 14 termina, hoy lunes termina a las 12 de la noche. Y por último, tú que estás cercano al presidente, quiero saber si de alguna manera él se siente responsable o culpable de que estén tensionadas las relaciones entre México y Venezuela. De ninguna manera. Defender los intereses de este país no puede ser más que un motivo de orgullo del propio presidente de la República. Toño. Buenos días, Rubén.
Las 12 de la noche parece ser la hora límite. Quiero saber, me puedes responder que no eres el representante de la Cancillería, pero si hay instrucciones al embajador de México ante Venezuela para que llegada esa hora y si no hay la disculpa, sepa qué hacer, cómo actuar, Sí, para que en ese momento ya se aplique la decisión convenida. Nosotros, este país, nosotros y este gobierno que sí es respetuoso de las formas diplomáticas, el día de ayer, antes de dar a conocer el comunicado, habló la Cancillería mexicana con el embajador venezolano en México para hacerle saber que se emitiría este comunicado. Nosotros somos claros, transparentes y cuidamos las formas propias de la diplomacia entre los países, y también se le hizo saber a nuestro embajador en Venezuela que había de emitirse este comunicado. Compañero. Sí, señor Aguilar. Pareciera un caso inédito estas diferencias que han surgido entre países, algunos países latinoamericanos con el gobierno de México. ¿Qué pasa con la política exterior de nuestro gobierno? Es una política clara, decidida, que ha merecido en la reunión del ALCA el respaldo de otros 29 países a la política de promoción de la integración continental promovida por México. Es un éxito de la política exterior mexicana, y que unos cuantos países que no quieren trabajar por la unidad continental manifiesten su desacuerdo, pues están en todo su derecho, respetamos su punto de vista, pero en la nueva manera de hacer política exterior de México, agresiva, defendiendo los intereses de nuestro país, tal como quedó en el propio comunicado de la última reunión del ALCA, 29 países, que entiendo son más que 5, defienden la posibilidad de una integración continental, a ir avanzando en la medida que se han hecho estos procesos en otras realidades, como está el ejemplo clarísimo de la Unión Europea, con la ventaja para todos los países. Y en todo caso, defendemos nuestros intereses. ¿Bastará una disculpa de la Cancillería de Venezuela, o bien el gobierno de México necesita una disculpa de parte del presidente Hugo Chávez? Necesito una disculpa del gobierno de Venezuela a través de sus más altas autoridades. La política exterior de todos los países la llevan las cancillerías. Vivian. Buenos días. Yo ya no entendí. Si no hay una disculpa, entonces hay una ruptura de relación. No, absolutamente. Por favor, acabo de leer un comunicado. Bueno, lo que pasa es que no me quedó claro, por eso lo pregunto. No. Y bueno, quisiera saber qué riesgo habría. Retiraríamos a los embajadores, vuelvo a insistir, es clarísimo el comunicado. Bueno, es que son las formas que se usan en la vía diplomática del mundo hoy. Retiraríamos a nuestro embajador en Venezuela y pediríamos que abandone el país el embajador de Venezuela en México. Sí, no me quedó claro, por eso preguntaba. Y quisiera saber qué riesgo habría en las negociaciones, y si esta situación podría también darse con otros países, por ejemplo Argentina. De ninguna manera. ¿Sí? Buenos días, doctor. Solo quiero saber, sabiendo cómo es Chávez y Hugo Chávez como personalidad, ¿de verdad se espera una disculpa del gobierno de México? Por el bien de nuestros pueblos, por el bien de las relaciones, esperaríamos que ésta se diera, pero si no se da, tenemos muy clara ya fijada nuestra posición de qué haría nuestra Cancillería. Sí. Sí, Roberto Ríos, no actuó el gobierno no actuó el gobierno con blandeza anteriormente, y por eso se llegó a esta situación ya cada vez más acelerada de Hugo Chávez. Actuamos con absoluta responsabilidad, conscientes de nuestras obligaciones con la comunidad internacional y sobre todo con nuestro pueblo. De ninguna manera consideramos que se esté actuando de manera débil, se actúa en relación a las formas que se utilizan hoy en la diplomacia mundial. Sara. ¿Qué pasaría con todos los acuerdos que tiene convenios México con Venezuela? En este caso, si con el retiro de los embajadores bajaría evidentemente de nivel la relación. Y por otro lado, en el caso de Roberto Madrazo, ¿se tiene contemplado que hoy el presidente Fox se pudiera comunicar con él o que hoy lo recibiera? ¿Sería el día de hoy? Gracias.
Todos los acuerdos entre los países, por eso es común que cuando hay tensiones entre los países se baje el nivel de la relación, pero queda la responsabilidad de los encargados de negocios para que siga fluyendo los negocios, precisamente la atención a los nacionales en ese país. En ese sentido, no hay por qué no siga toda esa relación, aunque baja el nivel de la representación diplomática como expresión de que no se está de acuerdo con la política que ese país ha seguido hacia el otro país. Y por otro lado, está contemplada la posibilidad de esa reunión, en qué momento no sé, pero sí está contemplada esa posibilidad. Si no habría ningún otro elemento, una otra pregunta, si es sobre lo mismo no voy a responder, por favor. La Presidencia espera que en el tiempo y forma se pueda lograr y alcanzar el presupuesto. Las negociaciones a cargo de la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Gobernación con la Cámara de Diputados han fluido y esperamos que se pueda llegar a un acuerdo entre las partes que permita que en términos de la ley tengamos también el presupuesto de egresos. Reinaldo. Sí, buenos días. Es sobre lo dicho por la Conferencia Episcopal Mexicana acerca de que el sistema político vive un desgaste preocupante. Es un análisis que hace el arzobispo de Jalapa, Sergio Beso, en el cual reafirma que la pobreza y el desempleo se han incrementado, y además de que el pueblo vive una desesperanza. Sí, no lo hace el obispo en lo particular, te corrijo, lo hace la Comisión de Pastoral Social de la Conferencia del Episcopado Mexicano, y este gobierno es respetuoso de todas las posiciones y de todos los grupos que en bien de México trabajan precisamente por el desarrollo del país, siempre en el marco de las leyes. Recogemos las declaraciones de la Comisión de Pastoral Social con mucho interés y habremos de estudiarla con detención. Toño. ¿Habría posibilidad de, si no llega esa disculpa, una prórroga? No, de ninguna manera. Ya está fijada la posición de la Cancillería mexicana. Sí, mil gracias, muy amables. Nos vemos mañana.
Más tarde va a haber otro retiro en donde los líderes tendrán la oportunidad de tener un diálogo con los empresarios más importantes de la región, y aquí estamos hablando de los directores generales de empresas muy importantes, y tenemos un grupo de empresarios mexicanos que participan en este foro empresarial y que estarán participando también en el diálogo con los empresarios. Estos empresarios pertenecen al COMCE. Y el sábado el presidente estará en otro retiro en donde el tema central será seguridad humana y lucha contra la corrupción. Aquí es muy importante porque nuestro país tiene una gran, digamos, experiencia en varios de los temas que se van a tratar, sobre todo prevención de desastres naturales. Este ha sido un año que ha golpeado muy fuertemente a la región. Finalizamos el año pasado, iniciamos este año con el tsunami, y luego han venido una serie de calamidades. Entonces se van a concentrar en discutir cómo nos podemos organizar para prevenir desastres naturales. También el tema de enfermedades infecciosas, la parte de prevención y de estar listos ante las emergencias. Transparencia y lucha contra la corrupción es otro de los temas que estarán discutiendo, así como lucha contra el terrorismo en el marco de un comercio seguro. El presidente también estará teniendo el viernes por la mañana varias reuniones bilaterales que tenemos confirmadas con el primer ministro de Tailandia, la primera ministra de Nueva Zelanda, el presidente del Perú, el primer ministro de Malasia, y los siguientes que les voy a mencionar, estamos todavía detallando algunos detalles logísticos, pero ya acordamos en tener las reuniones con el primer ministro de Japón, el primer ministro de Singapur, el presidente de la Federación Rusa y el primer ministro de Australia. Pues muchas gracias. Les pido de favor que concentremos con la doctora Gómez las preguntas relacionadas con APEC y después las otras preguntas yo respondería. Pero con Irma, por favor, lo relacionado con APEC. Carmen y Camilo después, por favor. Gracias. Me gustaría saber, habla de que habría una reunión, una bilateral con Rusia. ¿Qué tema tendría México con Rusia? Y ¿cuál es la propuesta que lleva México, más allá de estos asuntos de la prevención de desastres naturales y demás, en materia comercial, cuál va a ser la propuesta que México lleve? Sí, muchas gracias. Con respecto al tema con Rusia, si usted recuerda, a mediados de este año, el presidente tuvimos una visita a Rusia. Hay un gran interés por aspectos económicos de cómo podemos robustecer el intercambio comercial entre los dos países.
en materia también de algunas tecnologías de cooperación técnica y científica. Rusia tiene científicos de muy altísima calidad y tenemos un acuerdo el cual vamos a estar también discutiendo. Ya han venido científicos a México para tratar el tema de nanotecnología. Hay un acuerdo entre la principal universidad rusa y la UNAM, en el cual están colaborando en temas muy específicos que tienen que ver con cuestiones de detección de sismos, por mencionarle algunas. Con respecto a los temas de comercio, bueno, la posición de nuestro país es tratar de avanzar en la facilitación del comercio, en tener reglas claras, reglas que nos permitan bajar los costos de transacción de las operaciones comerciales. Y esto es algo que llevaremos a la reunión. Gracias, buenos días. En la perspectiva de los acuerdos comerciales preferenciales, quisiera preguntarle si el presidente Fox lleva algo concreto para hablar con Japón, con China, con Corea. Y número dos, si en la reunión con el presidente de Perú puede haber algo de intercambio de gas, de comercialización de gas de camisea para México. Muchas gracias. Con respecto al tema de Japón, definitivamente sí, el acuerdo comercial entró en vigor este año, en abril 1 de este año, y uno de los temas es cómo podemos sacarle el mayor provecho al acuerdo. Hay un capítulo de cooperación económica y técnica que forma parte del convenio y es muy importante que hagamos uso y aprovechemos y encontremos mecanismos para poder utilizar de mejor forma la parte de cooperación que apoye a que nuestras empresas sean más competitivas. Y en ese sentido, la idea es cómo podemos, en el tema de cadenas productivas, apoyar a los productores mexicanos para que se puedan integrar mejor las cadenas productivas con empresas que tienen inversión japonesa en México. En el caso de Corea también se está dialogando en cómo vamos a incrementar el comercio. Ha habido recientemente los resultados de un estudio que realizaron académicos mexicanos y académicos coreanos, y entonces se va a explorar un poco cómo los gobiernos podemos facilitar en este proceso, porque al final del día toda la relación económica la tienen que hacer los empresarios, la iniciativa privada. Los gobiernos lo que hacemos es facilitar para que las cosas sucedan, con misiones empresariales, tratando de que se conozcan, de que haya diálogos, realizando foros. En este tipo de línea es en la que tenemos que trabajar fuertemente. Con respecto al Perú, se van a tratar varios temas y, por supuesto, el tema energético será uno de los temas a discutir en la agenda de los presidentes. Sara. Juan. Sí, por un lado quería saber si, de qué manera usted, que está en la Cancillería, se va a haber visto afectado el comercio entre México y Venezuela una vez que se redujeron las relaciones a nivel de negocios. Y por otro lado, si no se concretó ningún encuentro con el presidente Bush, si está totalmente descartado. Gracias. Sí, muchas gracias. Me voy a centrar en tu segunda pregunta. No tenemos previsto un encuentro con el presidente Bush porque hay muchos otros foros en la región de América en la cual se pueden dar estos encuentros, y el presidente Fox va a estar menos de 40 horas en Asia, en Corea específicamente, y una de las, como lo mencioné al principio de mi intervención, uno de los objetivos es precisamente diversificar las relaciones comerciales que México tiene, el diálogo que tenemos con otros países, y en la lista que les mencioné de reuniones bilaterales, estamos previendo que tendrá 8 encuentros bilaterales el presidente Fox. Entonces, en 40 horas, 8 encuentros bilaterales más 3 retiros de líderes, pues francamente no, la agenda no daba para más. Pero
tenemos otros foros en los cuales esto se puede dar. ¿Cuáles otros foros? Reuniones, tenemos reuniones en la región en la cual se pueden presentar. No quisiera entrar a los detalles porque no traigo el detalle pero existen otros foros en los cuales podemos realizar estas reuniones. Bueno. Doctora Gómez, buenos días. Hay algunos eventos en el mundo que ponen en duda la viabilidad de los tratados de libre comercio, de esta manera de vivir en el mundo. Lo que pasa en Francia, que se está contaminando a otros países, y también la crisis que se desató entre el presidente de México y sus colegas de Sudamérica, los 3 presidentes de Sudamérica. El foro en Corea, ¿qué oportunidades da para resolver esa discusión? ¿Tiene viabilidad o no el mecanismo de apertura comercial en el mundo? Bueno, si nosotros vemos las cifras del comercio en el mundo, lo que podemos observar, no traigo aquí todas las cifras, pero lo que podemos ver, por ejemplo, en el caso de México, de cuando teníamos una economía cerrada, voy a decir números gruesos, nuestro comercio era, el total de comercio era bastante reducido. Cuando a finales de los 80, allá por 1987, México decide participar en el GATT, aumentamos sustancialmente el comercio. Después, en el 94, cuando se firma el acuerdo con Chile y se firma el acuerdo del Tratado de Libre Comercio, eso le dio realmente a nuestro país nos ayudó a que la economía creciera muy, muy rápidamente. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Más comercio aprobado, que es mejor. Ahora, tenemos que platicar de comercio justo, de cómo hacer que los sectores más desprotegidos de las economías, y estos son de los diálogos que los líderes tendrán, cómo hacer que los sectores más desprotegidos de las economías participen en este proceso de globalización y se beneficien del libre comercio. Y aquí déjeme comentarle, uno de los aspectos que van a estar discutiendo los líderes es precisamente temas de cooperación técnica y científica. Cómo los países de la región APEC podemos poner y colaborar en programas que fomenten la capacitación de las pequeñas y medianas empresas, cómo los países de la región pueden trabajar en programas que promuevan la capacitación para poder integrar cadenas productivas. Entonces sí se está viendo esto y creo que se va a poder avanzar en ese sentido. Gracias, buenos días. Serían 2 preguntas básicamente. La primera es que si en la cumbre de APEC será un momento para volver a impulsar el ALCA por parte de México, o si este tema ya está olvidado por parte del gobierno federal. Aquí se van a discutir temas de libre comercio, y uno de los, de lo que sí está en la agenda para la discusión de la región APEC, no nada más de la región de las Américas, es precisamente cómo avanzar en las negociaciones de la ronda de Doha, cómo avanzar y cómo tener una declaración política de todos los líderes de frente a la reunión que se tendrá en Hong Kong ahora el próximo mes. ¿Alguna pregunta más de APEC? Pues muchas gracias. Gracias. Estamos viendo. Vamos a establecer un mecanismo, les platicará Jorge Camargo de eso, un mecanismo permanente de que yo me pueda estar comunicando desde Corea a la sala de prensa para que ustedes tengan la información de todas estas bilaterales, de los seminarios, de manera permanente. Es muy complicada la logística de la prensa, como ustedes saben, va a estar como a 1:30, donde va a estar la sala de prensa, de donde van a estar los jefes de Estado, va a estar como cerrado en un búnker, todos los seminarios no asisten ni los secretarios de Estado.
los cancilleres están en un salón adjunto, no participan de los seminarios, solo participan los jefes de Estado, y entonces vamos a hacer un mecanismo para estar en contacto permanente de Corea con ustedes hacia la sala de prensa. Son 15 horas de diferencia, 15 horas más en el uso horario en Corea que nosotros, pero siempre vamos a tener esta comunicación de manera permanente con la sala de prensa. La agenda del señor presidente para el día de hoy, a las 9:25, sale al estado de Coahuila, y en el estado de Coahuila habrá de tener 4 actividades el día de hoy. En las 2 primeras estará en empresas que han invertido en esa zona del país. En una primera es una empresa que fabrica plásticos, la otra una fábrica que produce línea blanca. Luego estará en la inauguración de un paso a desnivel en Saltillo, y luego entrega de reconocimientos a organismos acreditadores en materia educativa y de calidad, que es un evento que tendrá en la Universidad Autónoma de Coahuila. Y el señor presidente habrá de estar regresando a la Ciudad de México a las 5:10, estará en el hangar, y a las 17:35 tiene una reunión de trabajo con el secretario de Hacienda y el secretario de Gobernación, y en la noche tiene una cena privada. Quisiera decir 2 cosas antes de pasar a las posibles preguntas y respuestas. Vamos a estar 10 minutos para que los compañeros que tienen que llegar al hangar puedan llegar al hangar, que tienen que estar a las 8:45. Una primera es de corte económico. El día de ayer nuestro país alcanzó un nuevo mínimo histórico en el indicador riesgo país al obtener al cierre de la jornada del día de ayer 121 puntos base, 2 puntos menos que en la jornada del viernes pasado. Asimismo, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores alcanzó un nuevo máximo histórico al llegar a los 16.293 unidades, superando las 16.153 puntos que se registró en el pasado 10 de noviembre. Y también, con información del Banco de México de al día de ayer, se prevé que México alcanzará este año la meta del 3% de inflación, que es la tasa más baja de la historia del país desde que se llevan esta contabilidad. Estos indicadores muestran, pues, la confianza que los mercados tienen en la política económica que lleva a cabo este gobierno, y también la visión que tienen los inversionistas sobre la solidez de la economía mexicana. Y el segundo punto, yo entiendo que muchos de ustedes pueden estar interesados en la temática de México-Venezuela, y lo que quisiera decir de antemano que para el gobierno de México lamentablemente se han presentado estos acontecimientos que nunca hubiéramos querido, pero ya ha sido fijada la posición del gobierno por parte del presidente de la República, y a su vez el canciller Luis Ernesto Derbez en la declaración del día de anoche establece cuáles son los mecanismos que se tuvieron que tomar, y para nosotros es un caso ahora cerrado, que esperamos que en las próximas semanas y meses pudieran distensionarse las relaciones para que se puedan restablecer a su máximo nivel, pero por lo pronto no tendríamos nada más que añadir a lo ya aclarado por el canciller de la República y por el propio presidente de la República. ¿Me presta alguien una pluma, por favor, un lápiz? Camilo. Buenos días, Rubén. No es una provocación lo que ayer el presidente Vicente Fox declaró al señalar que
si continuaban las agresiones de Chávez, ¿iban a romper las relaciones definitivamente? No tengo nada más que añadir. Ya lo dije lo que tenía que decir sobre el punto. ¿Sí, compañero? Buenos días, señor David Arciga, de TV Azteca. Quiero pedirle la opinión del gobierno federal sobre el gobernador de Yucatán, Patricio Patrón Laviada, que insiste en la construcción de un aeropuerto en la ciudad de Mérida, que según varios legisladores y según varios expertos, pues no se necesita y además está solicitando un crédito por más de 1,000 millones de pesos. La visión que tiene la Presidencia de la República es que es urgente la construcción de ese nuevo aeropuerto en Mérida, como lo es también la construcción de un aeropuerto en la zona de la Ribera Maya hacia la zona de Playa del Carmen para incrementar el turismo y dar seguridad, la máxima seguridad a los turistas que ingresan al país. Especulando con el valor de las tierras y que el gobernador... Tenemos la información exactamente contraria a la de esos diputados. Probablemente lo están utilizando con intereses políticos, partidarios, pero nosotros consideramos de vital importancia la construcción de estos 2 nuevos aeropuertos en el sureste mexicano. Neira. Gracias, Rubén. ¿Tú no crees que hubiera convenido que la Secretaría de Relaciones Exteriores pudiera concretar una reunión entre el presidente Vicente Fox y el presidente George Bush en este marco de la cumbre de APEC, después de pues todos los asuntos comerciales y diplomáticos que han pasado últimamente? ¿Cómo va a ser esta lectura de una nueva no reunión entre ambos? Gracias. No cada vez que se encuentra el presidente de los Estados Unidos y el presidente de México en un evento internacional tienen por qué reunirse. Ya la Secretaría de Relaciones Exteriores ha explicado que vamos a aprovechar este muy largo viaje hacia Corea para ampliar nuestras redes de relaciones. Hay reuniones extraordinariamente importantes como las que se tiene con el primer ministro de Australia, con la primera ministra de Nueva Zelanda, con el primer ministro de Japón, con el presidente de Rusia, y no vemos de ninguna manera que tenga ningún problema el que no se reúne el presidente con el presidente Bush. Toño, perdón. Gracias, Rubén. 3 preguntas. La primera, el presidente ya recibió invitación de parte de la Conferencia del Episcopado Mexicano para recibir las conclusiones de sus talleres sobre la situación social que va a ser el próximo lunes de la semana que entra. Ellos aseguran que sí va a asistir el presidente, incluso esto ya generó polémica. ¿Sí va a asistir? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿y qué mensaje daría? ¿Tiene previsto hablar? Sería la primera pregunta. La segunda, ya recibió invitación de su partido Acción Nacional el presidente Fox para acudir el 4 de diciembre a la investidura de Felipe Calderón. Y si ya recibió la invitación, ¿ya decidió ir, no va a ir? ¿Qué va a hacer al respecto? Y tercera pregunta, a riesgo de que me digas que el caso está cerrado, Rubén. ¿Perdón? A riesgo de que me digas que el caso está cerrado, hoy va a hablar el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Se habla de un nuevo mensaje donde va a dar su interpretación a los últimos acontecimientos. ¿Es el que tú digas que el caso va a estar cerrado impedirá obtener un comentario? ¿No van a estar atentos a lo que diga? Para nosotros el caso está cerrado, es lamentable, no hubiéramos querido que hubiera sucedido, no hubiéramos querido que se utilizara este lenguaje agresivo contra el gobierno de México y el pueblo de México de parte de las autoridades venezolanas, pero ya está cerrado para nosotros, vuelta de página, hay cosas mucho más importantes que ver. Asia-Pacífico, por ejemplo, 60% del PIB mundial, 50% del comercio internacional. Sobre las otras 2 preguntas, Toño, la primera, sí ha sido invitado el presidente a asistir a esta reunión por parte del Episcopado Mexicano, y sí está contemplado que el señor presidente de la República pueda tener una intervención. En el caso de confirmarse, eso lo está viendo el área de agenda, ustedes lo habrán de saber antes que nadie en la estructura de la agenda. Y la segunda de las preguntas, no se ha recibido esa invitación, pero de llegar esa invitación de parte del candidato del PAN habremos de considerarla. Compañero.
El día de ayer, de tarde-noche, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública Federal dieron una conferencia de prensa donde anunciaban que en Caracas, Venezuela, de 11 envíos que ha habido de heroína a nuestro país, han salido 10 de Caracas, Venezuela, acusando a este país sudamericano como uno de los principales puntos de partida de la droga. Tu opinión al respecto, sobre todo porque es de coyuntura este tema político. Gracias. Bueno, que son datos duros de un informe que dio la PGR, donde señala de dónde están llegando los últimos envíos de estupefacientes a México, y se señala no solo a Venezuela, sino a otros países de la región, y son datos duros que tiene la PGR. Punto. No habría más sobre ese punto en particular. Reinaldo. Sí, buenos días. Es sobre la aprobación del presupuesto para el 2006. Se afirma que hubo recortes severos a educación, salud, en sí todo lo que es el sector social, lo que pues acarreará diversas movilizaciones y marchas en contra de esta medida. También el presidente del IFE asegura que la organización de los comicios corren un riesgo por el recorte a esta institución. ¿Cuál es la opinión de la presidencia? Gracias. Sí, la información que nosotros tenemos es: en ninguno de los campos en materia social ha habido ningún recorte. Considero que tienes mala información. Es todo lo contrario, todos los rubros sociales aumentaron. Hay recortes a 5 grandes tramos que ustedes los conocen, ya fueron dados a conocer por la Cámara de Diputados el día de ayer, y la que Presidencia esperaría es que este acuerdo y consenso muy rápido que se ha podido construir entre los propios legisladores permita que el día de hoy se tenga el presupuesto terminado cumpliendo con los tiempos de la ley. Sara. El IFE ha expresado su punto de vista, respetamos su punto de vista, pero respetamos también la decisión de otro poder, que es la Cámara de Legisladores, que ha aprobado ya a las 4 de la mañana del día de hoy, en lo general,